somos Emma Romero y Lucina Machuca. Somos el Colegio José Manuel Estrada y vamos a estar hablando de las 3 revoluciones más importantes que hicieron un cambio histórico. Vamos a hablarles sobre la Revolución Inglesa, la Revolución Francesa y la Revolución Burguesa. Y además vamos a añadir el Imperio Napoleónico. Durante los siglos XVII, XVIII y XIX empezaron a haber nuevas ideas sobre la libertad, la igualdad y los derechos de las personas. Estas ideas hicieron que las personas se rebelaran hacia el rey, a los privilegios de los nobles y a las injusticias sociales. Y todo eso hizo que la historia del mundo tomara un nuevo rumbo. Luego de la Revolución Americana, Estados Unidos adoptó un sistema confederal, pero con el tiempo enfrentó deudas y una desorganización comercial. Entonces, en 1787 se creó una constitución con división de poderes. Además, Estados Unidos comenzó a expandirse territorialmente hacia el oeste y fue adquiriendo territorios hasta llegar al Océano Pacífico. Su expansión transformó mucho el país. La independencia de Estados Unidos también influyó mucho en Europa y América Latina, ya que su constitución sirvió como modelo para que otros países creen su propia constitución. Como por ejemplo nuestro país, Argentina tiene la misma constitución que Estados Unidos, no la misma, pero tiene la división de poderes. Las tensiones entre Gran Bretaña y sus colonias aumentaron debido a los impuestos y a las restricciones comerciales. Los colonos formaron congresos continentales y finalmente declararon su independencia el 4 de julio de 1776. Finalmente, Gran Bretaña reconoció la independencia de los Estados Unidos en 1783. La Revolución Inglesa pasó entre los años 1642 y 1689. Fue la primera gran revolución de la Edad Moderna. La gente de Inglaterra ya estaba cansada del poder absoluto del rey, entonces querían que el Parlamento tuviera más participación en las decisiones del país. El conflicto comenzó cuando Carlos I, el rey, quiso gobernar sin el Parlamento. Eso causó una guerra civil entre los realistas y los parlamentarios, liderado por Oliver Cromwell. En 1649, Carlos I fue juzgado y ejecutado, lo cual eso fue impactante en la época. Y luego Cromwell tomó el poder y estableció una república. Más adelante, en 1689, se firmó la Declaración de los Derechos, que limitaba el poder del rey y fortalecía el Parlamento. Y así nació la monarquía parlamentaria, que es el sistema que sigue teniendo Inglaterra hasta el día de hoy. Ahora vamos a hablar sobre la Revolución Francesa. Ahora viajamos a Francia. La Revolución Francesa comenzó en 1789 y fue una de las revoluciones más importantes para la historia. Francia estaba gobernada por el rey Luis XVI y la sociedad estaba dividida en 3 estamentos. El clero y la nobleza, que no pagan impuestos, y el tercer estado, que eran campesinos, burgueses y obreros, que sí pagan impuestos. El 14 de julio de 1789, el pueblo tomó una Bastilla, que era una cárcel que representaba el poder del rey. En 1791 se aprobó una constitución y se estableció una monarquía constitucional, pero la situación seguía siendo complicada. En 1792 se creó la Convención Nacional con la mayoría de personas que eran jacobinas. Este grupo eliminó la monarquía, encarceló al rey y fue la primera vez que se estableció una república. En 1793 Luis XVI fue ejecutado y luego en 1795 se creó un gobierno llamado el Directorio y poco a poco la revolución se fue cagando. Ahora vamos a hablar sobre la revolución burguesa y la revolución industrial. A diferencia de las otras, en la revolución burguesa no hubo guerra, pero sí hubo muchos cambios importantes. La burguesía era una clase social que no formaba parte del clero ni de la nobleza, pero ganó su poder gracias al comercio, la industria y la educación. Esta revolución hubo mucha lucha por los derechos civiles, la libertad, la economía y la participación política. La burguesía quería que el esfuerzo y el trabajo valieran más que los títulos que ganaban los nobles. Al mismo tiempo, en los siglos XVIII y XIX, ocurrió la Revolución Industrial,
que comenzó en Inglaterra. Gracias a inventos como las máquinas de vapor, las fábricas podían producir cosas con mejor calidad y en menor tiempo. Gracias a esto, las ciudades crecieron mucho y muchas personas dejaron de trabajar en los campos para irse a trabajar a las fábricas. Esto cambió mucho en la forma como vivía la gente y cómo trabajaba. Ahora vamos a hablar sobre el Imperio Napoleónico. Después de la Revolución Francesa, Napoleón decidió tomar el poder en 1799. En 1804 se coronó a sí mismo como emperador de Francia y así nació el Imperio Napoleónico. Napoleón conquistó gran parte de Europa y llevó ideas revolucionarias como la igualdad ante la ley y el fin de los privilegios feudales. Pero también gobernaba de forma autoritaria. En 1805 y 1812 ganó muchas batallas. Hasta que en 1812 fracasó intentando invadir Rusia y ahí empezó su caída. Después vino una etapa muy violenta que se dominó como reinado del terror, porque se ejecutaron muchas personas. Y después, en 1799, Napoleón dio un golpe de estado y terminó con la Revolución Francesa. Fue derrotado en 1815 y exiliado a la isla de Santa Elena, donde murió. Aunque su imperio haya terminado, las ideas que él defendió influyeron mucho en Europa y en el mundo. Nosotras decidimos añadir una conclusión sobre las tres revoluciones y el imperio napoleónico. La Revolución Francesa, Inglesa, Burguesa y incluimos el Imperio Napoleónico fueron clave para formar el mundo moderno. Gracias a estas transformaciones empezaron a haber luchas en contra de la monarquía absoluta y se empezaron a defender los derechos de las personas y así comenzaron los cambios. Muchas de estas ideas se siguen conservando como la participación ciudadana y la libertad. Todo comenzó gracias a personas que querían imaginarse un nuevo futuro para la sociedad.